Te levantas con la intención de mantener el día en orden. No pides perfección, solo un poco de estabilidad. Pero, a veces, la vida no discute contigo, irrumpe. Un mensaje llega temprano, con ese tono seco que te corta el aire. Una llamada que no esperabas. Un correo que cambia el plan. Un error mínimo que se vuelve enorme cuando la prisa lo empuja. Y, sin darte cuenta, empiezas a correr por dentro aunque tu cuerpo aún esté quieto. La mente se llena de ruido. Lo que debería haber sido, lo que podría pasar, lo que dirán, lo que perderás. Y entonces ocurre lo más peligroso. No es que el mundo se desordene, es que tú te desordenas con él. Hay una trampa silenciosa en los días difíciles. Creemos que el caos está fuera, como si fuera un enemigo externo, como si bastara con cerrar una puerta para que todo vuelva a su sitio. Pero el verdadero caos suele instalarse en un lugar más íntimo, en la interpretación, en la historia que tu mente construye en segundos, en esa urgencia que te obliga a responder cuando aún no has entendido, en ese impulso de controlar lo incontrolable, en esa necesidad de que la realidad se comporte como tú esperabas. El desorden no solo rompe horarios, rompe el centro. Y cuando el centro se rompe, cualquier cosa pesa más, cualquier palabra hiere más, cualquier problema se agranda hasta parecer una sentencia. No estás solo en esto. Nadie es inmune. Ni el más disciplinado, ni el más inteligente, ni el que aparenta calma. Porque lo humano no es no caer. Lo humano es aprender a levantarse sin perder la dignidad. Y aquí es donde la filosofía deja de ser un adorno y se convierte en una herramienta, no para huir del sufrimiento, sino para atravesarlo sin que te convierta en alguien que no reconoces. La disciplina interior no elimina la tormenta. Evita que la tormenta te arrastre. Piensa en un barco en el mar. Cuando el viento cambia y las olas suben, el capitán no le grita al océano. No negocia con las nubes. No se enfada con la sal. Hace lo que puede. Ajusta velas. Corrige rumbo. Sujeta el timón. Y, sobre todo, echa el ancla cuando hace falta. El ancla no calma el mar. No detiene el cielo. No impide que el mundo sea mundo. Pero impide que el barco se pierda. Esa es la promesa de lo estoico. No controlar la vida, sino no perderte a ti mismo dentro de ella. Cuando todo se desordena, aparece una pregunta que casi nadie se atreve a mirar de frente. ¿Quién manda dentro de ti? Porque siempre hay alguien mandando. A veces es tu virtud, tu razón, tu claridad. Pero otras veces manda tu miedo, manda tu impulsividad, manda tu necesidad de aprobación, manda tu orgullo herido. Y entonces reaccionas como si tuvieras que salvarlo todo en un minuto. Como si cada problema fuera definitivo. Como si cada error fuera tu identidad. Como si cada opinión ajena fuera una ley. Ese es el momento en el que el desorden se vuelve peligroso. Cuando empieza a dictarte la forma de vivir. El estoicismo no te pide que finjas serenidad. Te pide algo más valiente, que elijas. Que recuerdes que entre lo que sucede y lo que haces existe un espacio. Un espacio pequeño, sí, pero sagrado. Y en ese espacio vive tu libertad. Puede ser un segundo. Puede ser una respiración. Puede ser una pausa breve antes de contestar. Pero es suficiente para volver a ti. Es suficiente para recordar que la mente, cuando se disciplina, es más fuerte que cualquier circunstancia. Los antiguos lo sabían. No porque tuvieran vidas fáciles, sino precisamente porque no las tenían. Había guerra, enfermedad, pérdidas, traiciones, incertidumbre. Y, aún así, insistían en una idea simple y feroz. Lo único que te pertenece de verdad es tu carácter. Todo lo demás es prestado. La reputación cambia. El dinero va y viene. El cuerpo se desgasta. Los planes se rompen. Las personas se van. El mundo gira sin pedir permiso. Pero tu forma de responder, tu manera de sostenerte, tu decisión de actuar con rectitud incluso cuando duele, eso es tuyo. Y cuando entiendes eso, el caos ya no puede poseerte por completo. Tal vez ahora mismo estés en uno de esos días. Un día en el que sientes que todo se ha acumulado demasiado.
que lo que antes podías sostener con una mano ahora te exige las dos. Un día en el que la cabeza no se calla, el pecho se aprieta, y la paciencia parece un lujo de otras vidas. Tal vez te preguntas cómo se supone que debes mantenerte firme cuando todo alrededor parece moverse. Y quizá, en el fondo, no quieres soluciones rápidas, quieres algo más real. Un apoyo interior que no dependa de la suerte. Por eso hoy no vengo a darte frases bonitas. Vengo a darte anclas. 7 anclas estoicas cuando todo se desordena. 7 formas de recuperar el centro sin negar lo que pasa. 7 recordatorios que no necesitan un mundo perfecto para funcionar. Porque la calma auténtica no es la ausencia de problemas, es la presencia de una mente entrenada. Y el entrenamiento no es un acto heroico ocasional, es una repetición humilde. Una elección tras otra, un pensamiento corregido, un impulso contenido, una acción sencilla hecha con dignidad. Hay un tipo de fortaleza que no hace ruido, no se exhibe, no busca aplausos. Se nota en lo pequeño, en la forma en que hablas cuando estás cansado, en cómo respondes cuando te provocan, en cómo decides cuando nadie mira. Esa fortaleza se construye como se construye una muralla, piedra a piedra. Y cada piedra es un ancla, un punto fijo. Una idea que te devuelve a lo esencial cuando la mente quiere escaparse hacia la ansiedad o hacia el enojo. Si hoy sientes que todo está fuera de lugar, no intentes arreglar el universo. Empieza por lo único que sí puedes ordenar, tu interior. No porque seas frío, sino porque eres responsable. No porque no te importe lo que pasa, sino porque te importa demasiado como para regalarle tu alma al caos. La vida seguirá trayendo olas, pero tú puedes aprender a no hundirte con cada una. Puedes aprender a mantener el rumbo cuando el ruido aumenta. Puedes aprender a ser estable sin volverte rígido, ser sensible sin volverte frágil, ser humano sin volverte esclavo de tus emociones. Quédate conmigo. No para escapar del desorden, sino para mirarlo con otra mirada. Vamos a colocar, una por una, estas 7 anclas. Y al final, aunque el mundo siga siendo imperfecto, tú habrás recuperado algo más valioso, tu posición interior, tu claridad, tu timón, tu manera de estar en la vida. Porque cuando el mar se agita, el verdadero triunfo no es que el mar se calme, es que tú permanezcas entero. El desorden no siempre entra con violencia, a veces llega con una suma discreta de pequeñas grietas. Una tarea que se retrasa, una respuesta que no llega, un gesto que interpretas mal, un cansancio que llevas semanas ignorando. Y de pronto, sin un gran estallido, sientes que ya no estás bien colocado por dentro. Lo importante es entender esto con precisión. Lo que se descompone primero no es tu agenda, ni tu entorno, ni siquiera tus circunstancias. Lo que se descompone primero es tu orden interior. Ese orden invisible que sostiene tu juicio, tu paciencia, tu capacidad de elegir. Cuando esa base se tambalea, cualquier contratiempo se vuelve una amenaza, y cualquier ruido se convierte en una alarma. Hay personas que confunden serenidad con suerte. Creen que hay gente tranquila porque la vida les ha salido más fácil. Pero la serenidad, cuando es verdadera, no nace de un día sin problemas. Nace de una mente que ha aprendido a no entregarse al descontrol. La prueba es simple. Cuando todo va bien, cualquiera puede parecer fuerte. La fuerza real se ve cuando el mundo empuja, cuando la incertidumbre aprieta, cuando te sientes tentado a reaccionar de forma impulsiva. Y en esos momentos, el estoicismo no te propone endurecerte, sino ordenar lo que está disperso. Pensamientos, deseos, miedos, expectativas. No se trata de apagar la emoción, sino de impedir que la emoción tome el mando. El desorden externo es inevitable. La vida es movimiento, cambios, pérdidas, giros inesperados. No existe una promesa de estabilidad permanente, pero sí existe una posibilidad. Que tú no te conviertas en el reflejo del caos. Porque la mayor derrota no es que algo falle. Es perder el centro. Y perder el centro significa vivir como si cada evento tuviera el derecho de gobernarte.
Significa que tu ánimo sube y baja según el clima de los demás. Significa que te vuelves dependiente de lo que no controlas, y esa dependencia siempre termina en agotamiento. A veces el desorden se disfraza de urgencia. Todo parece inmediato. Todo parece ahora o nunca. Y esa sensación de prisa es peligrosa, porque te roba la capacidad de pensar. Dejas de actuar y empiezas a reaccionar. Dices cosas que no querías decir. Tomas decisiones para calmar la ansiedad del momento, no para construir una vida. Te vuelves duro con quien no lo merece y complaciente con quien no lo respeta. Te traicionas un poco para que el ruido baje, como si el silencio valiera más que tu dignidad. Y sin darte cuenta, en lugar de habitar tu vida, la estás intentando apagar. El orden interior no es una emoción, es una estructura. Es la capacidad de sostenerte cuando algo se rompe. Es esa claridad que te permite separar lo grave de lo accesorio, lo real de lo imaginado, lo que depende de ti de lo que jamás dependerá. Y esa claridad se pierde cuando permites que tu mente se convierta en un tribunal que juzga sin pruebas, en un escenario que inventa futuros, en una fábrica de historias que exagera el riesgo para justificar el miedo. El desorden interno no es solo confusión, es una narrativa sin disciplina. Hay un momento en que esto se vuelve evidente. Es ese instante en el que notas que tu cuerpo está tenso sin razón clara, que la mandíbula se aprieta, que la respiración se vuelve corta, que el pensamiento gira sobre sí mismo como una rueda que patina. No estás resolviendo nada, solo estás consumiéndote. Y ahí conviene recordar una idea esencial. El sufrimiento suele tener dos capas. La primera es lo que sucede. La segunda es lo que te dices sobre lo que sucede. La primera capa no siempre la eliges. La segunda casi siempre sí, y es en esa segunda capa donde se decide tu libertad. El estoico no niega la dificultad. No se engaña con optimismos superficiales. Mira la realidad como es, sin añadirle veneno. Porque eso es lo que hacemos cuando perdemos el orden interior. Añadimos veneno. Convertimos un error en identidad. Convertimos una crítica en condena. Convertimos un rechazo en destino. Convertimos una demora en fracaso. Y con cada exageración, el mundo parece más hostil de lo que realmente es, hasta que vivimos como si estuviéramos en guerra con todo. Recuperar el orden interior no es un acto teatral. Es un retorno. Un volver a casa. Es recordar que, incluso en medio del ruido, hay una parte de ti que puede observar sin caer, que puede respirar sin huir, que puede decidir, sin convertirse en esclava del impulso. Esa parte es tu razón, tu conciencia, tu capacidad de actuar con intención. Y no necesita grandes ceremonias. Necesita disciplina. Pequeños gestos repetidos. Un lenguaje interno más limpio. Un hábito de pausa antes de la respuesta. Una decisión de no empeorar las cosas con tu propia mente. Aquí hay una verdad que puede incomodar, pero libera. Gran parte de tu desorden nace de expectativas rígidas. Esperas que todo sea coherente, que los demás sean justos, que los planes se cumplan, que el mundo responda a tu esfuerzo con exactitud. Y cuando la vida no cumple el contrato que tú firmaste en tu cabeza, te rebelas. Pero la vida no firmó nada. La vida no te debe orden. El orden es tu tarea. Es tu artesanía. Es algo que construyes incluso cuando el terreno es irregular. Sobre todo cuando el terreno es irregular. Marcus Aurelius, gobernando un imperio lleno de tensiones, no escribió para impresionar. Escribió para recordarse a sí mismo lo que debía sostener. No se daba discursos sobre la grandeza, se daba instrucciones sobre la conducta, sobre la paciencia, sobre la sobriedad de juicio, sobre la humildad ante lo inevitable. En el fondo, esa es la diferencia. El desorden te empuja a vivir como un animal herido. El orden interior te devuelve a la condición de ser humano consciente. Y ser humano consciente significa esto. Puedo estar afectado, pero no dominado. Puedo sentir, pero no obedecer a cualquier sensación. Puedo tener miedo, pero actuar con rectitud. No necesitas que el mundo se ordene para empezar a ordenarte.
Necesitas, más bien, empezar por dentro para no depender del mundo. Porque si tu paz requiere que todo salga bien, entonces nunca tendrás paz. Si tu estabilidad exige que nadie te critique, que nada cambie, que nadie falle, que nada te duela, entonces vivirás temblando. El orden interior es lo contrario. Es la capacidad de sostenerte incluso cuando duele, incluso cuando cambia, incluso cuando no entiendes todavía. Este es el punto de partida. Antes de hablar de técnicas, de anclas, de ejercicios, conviene grabar una idea en la mente. El caos más peligroso no es el de afuera, es el que te roba el gobierno de ti mismo. Y por eso el objetivo no es arreglar todas las circunstancias, sino recuperar el mando interior, no con agresividad, sino con firmeza. No con dureza, sino con claridad. Porque cuando vuelves a tu centro, algo cambia de inmediato. El problema sigue ahí, pero ya no tiene tu alma entre las manos. Y eso, aunque parezca poco, es el inicio de toda victoria. Cuando la vida se desordena, la mente tiene un reflejo antiguo, intenta sujetarlo todo a la vez. Quiere controlar la conversación, el resultado, la opinión ajena, el tiempo, la imagen, el futuro. Y en ese intento, se rompe. Porque el descontrol no nace solo de lo que ocurre, sino del lugar equivocado donde pones tus manos. Es como querer detener una tormenta con los dedos. Cuanto más aprietas, más te duele. Por eso el primer ancla, la más sobria y la más decisiva, consiste en una separación limpia. Una línea invisible que, si la trazas bien, devuelve fuerza a tu carácter. Distinguir lo que depende de ti de lo que no depende de ti. No es una idea bonita, es una herramienta. Es, en realidad, el principio que transforma tu energía de ansiedad en energía de acción. Porque la ansiedad suele ser el síntoma de un esfuerzo mal dirigido. Te agotas luchando contra lo que no cede. Te consumes intentando obligar a la realidad a obedecer. Y luego te preguntas por qué no te queda fuerza para hacer lo que sí podrías hacer. El estoico corta ese círculo con una pregunta simple que funciona como una espada. ¿Esto está bajo mi control? Si la respuesta es no, entonces la segunda pregunta es aún más poderosa. ¿Qué sí lo está? Dentro de ti hay un territorio que nadie puede invadir a menos que tú lo entregues. Ese territorio no es tu comodidad, ni tu reputación, ni tu seguridad externa. Ese territorio es tu juicio, tu decisión, tu intención, tu conducta. Esa parte es tuya incluso en el peor día. Puedes perder un contrato, una relación, una oportunidad, pero todavía puedes elegir cómo actuar. Y esa elección, aunque parezca pequeña, es la raíz de toda dignidad. Cuando el mundo se vuelve confuso, tu dignidad se vuelve tu brújula. Y la brújula empieza por reconocer dónde sí puedes dirigir el rumbo. Lo que depende de ti es más concreto de lo que crees. No son grandes discursos ni promesas heroicas. Depende de ti el tono con el que respondes. Depende de ti si dices la verdad o te escondes. Depende de ti si actúas con justicia o con resentimiento. Depende de ti si haces una cosa bien hecha o 10 cosas a medias. Depende de ti si te entregas al impulso o si eliges una pausa. Depende de ti cuidar tu cuerpo con lo básico, cuando la mente quiere abandonarlo. Dormir, comer con decencia, moverte un poco. Respirar con intención. Depende de ti no añadir leña al fuego con palabras que luego te pesarán como piedras. Lo que no depende de ti, en cambio, es un océano. No depende de ti la reacción exacta de los demás. No depende de ti que alguien entienda tu intención. No depende de ti que el pasado sea distinto. No depende de ti que el mundo sea justo a tu ritmo. No depende de ti el clima, la economía, el carácter ajeno, los imprevistos. Y sin embargo, ahí es donde la mayoría vive, intentando dominar el océano y llamando vida a ese agotamiento. El desorden interior aparece cuando confundes esos dos territorios, cuando tratas como controlable lo que es incierto y descuidas lo que es tu responsabilidad. Entonces la mente se llena de frases que suenan razonables, pero son veneno. Tengo que conseguir que me aprueben.
No puedo permitir que piensen esto. Necesito que esto salga perfecto. Si falla, se acaba todo. No puedo soportar que cambie. Son cadenas invisibles. Y lo más cruel es que las llevas tú mismo. Nadie te las pone. Tú las ajustas, porque crees que así evitarás el dolor. Pero la verdad es al revés. Esas cadenas crean un dolor nuevo, constante, innecesario. Si quieres una imagen clara, piensa en 3 círculos. En el centro está lo que controlas directamente. Tu actitud, tu decisión, tu esfuerzo, tu manera de hablar, tu manera de comportarte. Un poco más afuera está lo que puedes influir. Una conversación que puedes intentar conducir con respeto, un proyecto que puedes mejorar con trabajo, una relación que puedes cuidar con presencia, un conflicto que puedes suavizar con humildad. Y luego está el círculo más grande, todo lo demás. Ese círculo no se dobla ante tu voluntad. Puedes gritarle, puedes suplicarle, puedes obsesionarte, y seguirá siendo lo que es. La mayoría sufre porque vive dentro del círculo grande, creyendo que está en el pequeño. El estoico vive en el pequeño, actúa sobre el medio, y acepta el grande sin rendirse por dentro. La aceptación, aquí, no significa pasividad. Significa precisión. Significa no desperdiciar tus recursos. Hay una forma de resignación que te apaga. No es esa. La forma estoica de aceptar es firme, esto es lo que hay. Y dentro de esto, yo elijo mi respuesta. Es una aceptación que te devuelve energía, porque te saca del teatro de lo imposible y te coloca en el terreno de lo real. Donde sí hay decisiones, donde sí hay acciones, donde sí hay progreso. Cuando todo se desordena, esta ancla se practica en segundos, no en horas. Por ejemplo, antes de contestar un mensaje que te irrita, haces un gesto interior, separas. ¿Puedo controlar el tono de esa persona? No. ¿Puedo controlar mi tono? Sí. Y ese sí es suficiente para volver al mando. Antes de entrar en una reunión tensa, ¿puedo garantizar que me valoren? No. ¿Puedo garantizar que seré claro, respetuoso y preparado? Sí. Antes de mirar un error, ¿puedo cambiar lo que pasó? No. ¿Puedo reparar lo que esté en mi mano y aprender? Sí. Cada vez que haces esa separación, el caos pierde un poco de autoridad sobre ti. La vida moderna alimenta la ilusión contraria. Te vende la idea de que puedes controlar la percepción, el algoritmo, la imagen pública, el éxito, el amor, el destino. Y cuando descubres que no, te desesperas. Pero esa desesperación no es una falla tuya, es una expectativa inflada. La tranquilidad no nace de tener más control, sino de necesitar menos control donde nunca lo hubo. Nace de colocar tu identidad en algo que no se rompe con el vaivén de los días. Hay una fuerza extraña en este ancla, porque al principio parece que te quita cosas. Te quita la fantasía de poder gobernar a todos. Te quita el sueño de garantizar resultados. Te quita la esperanza infantil de un mundo perfectamente alineado con tu deseo. Pero lo que te devuelve es más valioso. Te devuelve soberanía. Y soberanía significa que ya no dependes de un escenario ideal para ser una persona íntegra. Puedes ser íntegro en medio del ruido. Puedes ser sereno en medio de la prisa. Puedes ser justo incluso cuando te provocan. Puedes ser firme sin ser cruel. Eso no te lo da el mundo. Te lo das tú, cuando eliges vivir en el territorio que sí te pertenece. Este ancla también te protege de otra trampa, la de culpar. Cuando no distingues control, culpas al mundo por tu estado, y te vuelves víctima de todo. Pero cuando distingues, asumes responsabilidad sin castigarte, y esa combinación es poderosa. No te insultas por lo que no podías evitar, pero tampoco te mientes sobre lo que sí puedes mejorar. Esa es la madurez. Eso es carácter. A partir de aquí, todo lo demás se vuelve más claro. Porque no puedes anclarte a la calma si sigues exigiendo que el mar se comporte. Primero separas. Primero limpias el mapa. Primero devuelves cada cosa a su lugar. Lo tuyo, lo ajeno, lo inevitable. Y entonces ocurre algo casi inmediato. El pecho se abre un poco.
La mente se vuelve más silenciosa, y la acción deja de ser un ataque desesperado contra la vida para convertirse en un paso firme dentro de ella. El desorden seguirá visitando tus días, sí, pero ya no encontrará una puerta abierta dentro de ti. Encontrará un límite. Y ese límite es libertad. Hay un punto en el que ya has trazado la línea entre lo que depende de ti y lo que no, y aún así sientes la mente agitada. Porque incluso cuando eliges bien el territorio, el pensamiento sigue escapándose. Se va hacia lo que podría pasar, hacia lo que faltará, hacia lo que quizás se derrumbe. La vida no necesita estar ardiendo para que tu cabeza imagine incendios. Y ahí aparece la tercera enseñanza, el ancla que convierte la claridad en presencia, volver a la hora, no como una consigna suave, sino como una disciplina dura. El presente no es una idea espiritual, es el único lugar donde tu voluntad puede trabajar. La mayor parte del sufrimiento moderno no proviene del día que estás viviendo, sino del día que temes. No del problema real, sino del problema proyectado. Y esa proyección tiene una característica: te roba capacidad de acción. La ansiedad te hace sentir ocupado, pero en realidad te vuelve ineficaz. Te llena de movimiento interno sin avance. Te empuja a revisar, a anticipar, a repasar escenarios, a buscar garantías que nadie puede darte. Y, mientras tanto, el minuto que sí existe se desperdicia. El estoico lo entiende con una exactitud casi brutal. La mente que se fuga pierde autoridad sobre la vida. Por eso la presencia no es un lujo. Es un acto de gobierno. Volver al presente no significa negar el futuro. Significa no hipotecar tu paz por algo que aún no ha ocurrido. Significa no vivir como si tu imaginación tuviera derecho a torturarte con posibilidades. El futuro se prepara con acciones presentes, no con angustia. Y el pasado se honra aprendiendo, no arrastrándolo como un saco de piedras. Cuando te mantienes en el ahora, no te vuelves ingenuo, te vuelves operativo. Porque en el ahora está tu respiración, tu cuerpo, tus manos, tu siguiente decisión. En el ahora está el paso que sí puedes dar. Todo lo demás, por muy insistente que parezca, es humo. Hay una confusión habitual. Creer que estar en el presente es sentirse bien. No. Estar en el presente a veces es incómodo, porque te enfrenta a lo que hay sin distracción. A veces duele, porque te obliga a mirar un miedo sin adornarlo. A veces pesa, porque te recuerda responsabilidades. Pero es precisamente ahí donde se forja la fortaleza. No en escapar, sino en sostener. En quedarte. En decir, esto es lo que hay frente a mí. Y mi tarea es responder con rectitud. Cuando haces eso, la realidad deja de ser una amenaza abstracta y se convierte en una situación concreta. Y lo concreto se puede manejar. El presente es pequeño, y esa es su ventaja. No puedes cargar con una vida entera a la vez, pero sí puedes cargar con este instante. No puedes resolver todo tu destino, pero sí puedes hacer lo correcto en los próximos 5 minutos. No puedes controlar cómo terminará una historia, pero sí puedes cuidar la frase que estás a punto de decir. La mente ansiosa odia lo pequeño porque quiere una seguridad total. La mente disciplinada ama lo pequeño porque ahí se encuentra el poder real. Este ancla se activa con un gesto interior. Detienes la cadena, notas el impulso de correr hacia ahí sí, y lo cortas con una frase sobria. Ahora. Y luego lo vuelves físico, porque el cuerpo es el lugar más rápido para regresar. Una respiración profunda, no como técnica decorativa, sino como señal de mando. Yo decido el ritmo. El aire entra y sale, y en ese movimiento simple recuerdas algo esencial: aún estás aquí. Aún puedes elegir. Aún no te han vencido. Aún existe un paso posible. Después, reduces el mundo a una sola cosa. La mente en caos busca abarcarlo todo, y por eso no sostiene nada. El estoico recorta. No por miedo, sino por precisión. ¿Cuál es la próxima acción útil? No la acción perfecta, no la solución definitiva, no el gran giro de la vida. La próxima acción útil puede ser escribir el primer párrafo, ordenar el escritorio,
llamar a una persona, enviar un correo con claridad, cerrar una pestaña y abrir el documento, levantarte y beber agua, salir a caminar 10 minutos para despejar la sangre. Pequeño, sí, pero real. Y lo real tiene una fuerza que lo imaginado no tiene. Volver al presente también significa proteger tu atención como si fuera un recurso sagrado. Porque lo es. La atención es tu vida en forma de energía. Donde pones tu atención, pones tus días. Y en tiempos de desorden, el mundo te lanza anzuelos, notificaciones, discusiones, comparaciones, noticias, urgencias ajenas. Cada anzuelo promete información, pero te cobra calma. Te promete conexión, pero te deja vacío. El estoico no se vuelve indiferente al mundo, se vuelve selectivo. No entra en todo. No responde a todo. No deja que cualquier estímulo tenga acceso a su mente. Esa selectividad no es frialdad. Es respeto por la propia alma. Hay un modo estoico de decirlo sin exageración. No tienes que asistir a todas tus preocupaciones. No tienes que creer cada pensamiento solo porque aparece. Un pensamiento puede ser solo eso. Un pensamiento. Una nube. Una posibilidad. No un decreto. Cuando vuelves al presente, aprendes a observar sin obedecer. La mente dice, esto va a salir mal. Y tú respondes con calma, puede ser, pero ahora lo que hago es esto. La mente dice, no soy suficiente, y tú respondes, ahora actúo con excelencia en lo que tengo delante. La mente dice, todo se derrumba, y tú respondes, ahora sostengo una cosa con firmeza. Esa conversación interna, repetida, es entrenamiento, no es magia. Es gimnasia. Y hay algo más profundo. El presente es donde se expresa tu virtud. La virtud no vive en promesas futuras ni en arrepentimientos pasados. Vive en el modo en que tratas a alguien hoy. En cómo trabajas hoy. En cómo te hablas hoy. En cómo resistes la tentación hoy. En cómo eliges no empeorar una situación con tu ego hoy. Por eso la presencia no es una técnica de calma, es una ética. Es decir, no voy a regalar este instante a la distracción, al resentimiento o al miedo. Es una forma de dignidad. Cuando mantienes esta ancla, ocurre algo que sorprende. El desorden empieza a perder volumen. No porque desaparezca, sino porque deja de multiplicarse dentro de ti. El problema sigue siendo problema, pero ya no se convierte en un monstruo alimentado por tu imaginación. La vida sigue siendo incierta, pero tú ya no te adelantas a sufrir 10 veces por adelantado. Empiezas a caminar en lugar de dar vueltas. Empiezas a hacer en lugar de anticipar. Empiezas a estar aquí, que es lo único que puede cambiar lo que viene. Este ancla no te convierte en una persona sin emociones. Te convierte en una persona con dirección. Y en días turbulentos, la dirección vale más que la comodidad. Porque la comodidad es frágil, la dirección no. La comodidad depende del entorno, la dirección depende de ti. Y si hay una victoria silenciosa que el estoicismo promete, es esta, que incluso cuando el mundo se agita, tú puedes mantenerte en el único lugar donde tu fuerza es real. Aquí, ahora, con el siguiente paso, hecho con intención, con el ánimo gobernado, con la mente presente, con la vida, por fin, habitada. Hay una calma extraña que no nace de que todo vaya bien, sino de haber mirado lo difícil antes de que llegue. La mayoría vive como si lo malo fuera una excepción, como si el dolor fuese un error del sistema. Y por eso, cuando aparece, rompe dos cosas a la vez: la situación y la mente. No solo duele lo que ocurre, duele el hecho de que ocurra. Duele el golpe y duele la sorpresa. El cuarto ancla estoica existe para quitarle al infortunio su arma más poderosa: la sorpresa. Se llama premeditatio malorum. La práctica de contemplar con lucidez los posibles males, no para amargarte, sino para volverte estable. No es pesimismo, es preparación. El pesimista imagina lo peor y se paraliza. El estoico imagina lo peor y se organiza. El pesimista usa el futuro para sufrir. El estoico usa el futuro para entrenar la respuesta.
Hay una diferencia enorme entre anticipar como quien se tortura y anticipar como quien se fortalece. Una mente preparada no se rompe tan fácil, puede doler, pero no se descompone. Puede caer, pero no pierde su dignidad. Y esa diferencia cambia una vida. La vida, por su naturaleza, es insegura. Todo lo que amas está expuesto a la pérdida. Relaciones, salud, trabajo, estabilidad, reputación. No como amenaza, sino como realidad. Y negar esa realidad no te protege, solo te hace más frágil. La fragilidad nace de la ilusión de que mereces un camino limpio. El estoico abandona esa ilusión y, al hacerlo, se vuelve más ligero, porque deja de exigirle a la existencia una garantía que nadie puede firmar. Y cuando ya no necesitas garantías, recuperas energía para lo único sensato, actuar con excelencia dentro de lo incierto. Premeditatio malorum es mirar de frente lo que podría torcerse y decir, sin dramatismo, si sucede, yo también sigo existiendo. Y dentro de mí hay una respuesta posible. Es la disciplina de no depender de que todo salga como quieres para poder estar en paz. Quien solo sabe vivir en terreno fácil se derrumba cuando aparece el terreno duro. Quien se entrena mentalmente para lo duro camina con menos miedo, incluso cuando no sabe qué viene. Esta práctica empieza con un cambio de lenguaje interior. En lugar de decir, no puede pasarme, dices, puede pasar, porque es humano que pase. En lugar de decir, sería insoportable, dices, sería doloroso, pero lo soportaría paso a paso. En lugar de decir, si ocurre, se acaba todo, dices, si ocurre, se reordena todo. Ese pequeño ajuste no elimina el impacto, pero lo vuelve manejable, le devuelve a tu mente un suelo. Y cuando la mente tiene suelo, el cuerpo respira mejor y el corazón se vuelve menos reactivo. Lo profundo de esta ancla es que no solo contempla la pérdida, contempla tu propia conducta. No se trata de imaginar tragedias como un cine oscuro, sino de ensayar tu carácter. Preguntarte con sobriedad. Si me critican injustamente, ¿cómo respondo? Si me dejan en visto, ¿me humillo o me mantengo? Si se rompe un plan, ¿me enfurezco o me adapto? Si pierdo dinero, ¿me vuelvo amargo o me vuelvo prudente? Si alguien me decepciona, ¿me vengo o pongo un límite con respeto? Premeditar no es ver calamidades, es ensayar dignidad. Y lo más práctico es hacerlo con estructura, porque la mente necesita orden para no caer en la fantasía. Hay 3 pasos silenciosos que convierten esta práctica en algo útil. Primero, nombrar el riesgo con claridad, sin exageración. No todo saldrá mal, sino podría ocurrir esto. Segundo, definir la respuesta virtuosa, la respuesta que te gustaría reconocer en ti mismo. No la respuesta que impresiona, sino la que te deja en paz al final del día. Tercero, establecer un plan mínimo. Una acción concreta que te permita no colapsar si el golpe llega. Un plan mínimo es una cuerda. No te saca del pozo, pero impide que caigas al fondo. Un ejemplo, imaginas que una conversación importante se complica. Nombras el riesgo, puede haber rechazo. Defines la respuesta. Seré claro, respetuoso, no suplicaré, no atacaré. Plan mínimo. Si hay rechazo, me tomaré 1 hora para caminar. Escribiré 3 aprendizajes. Y mañana haré una acción nueva. No es grandioso. Es suficiente. Y lo suficiente, en el momento crítico, salva. Otro ejemplo. Imaginas que un proyecto no sale como esperabas. Nombras el riesgo. Puede fallar. Respuesta virtuosa. No culparé, no me hundiré en vergüenza, revisaré con honestidad. Plan mínimo. Haré un análisis, pediré feedback, ajustaré el siguiente intento. En ese esquema hay una magia sobria. La mente deja de ver el fracaso como una identidad, y lo ve como un evento. Y un evento se gestiona. Una identidad se sufre. Lo más importante es que esta práctica te devuelve un tipo de confianza distinto. No la confianza arrogante de a mí no me pasa, sino la confianza madura de, si me pasa, me sostengo. Esa confianza no depende de la suerte, depende del entrenamiento. Y el entrenamiento se construye cuando,
En momentos tranquilos, contemplas con calma lo que en momentos de caos te podría romper. No para vivir asustado, sino para vivir preparado, no para tensarte, sino para aflojar el miedo. Porque el miedo, en el fondo, crece en la oscuridad de lo no pensado. Aterrorizan más las cosas que evitamos mirar. Cuando las miras con claridad, se vuelven más humanas, menos monstruosas. Y ahí ocurre algo hermoso. Empiezas a agradecer la normalidad sin aferrarte a ella. Empiezas a valorar lo que tienes hoy sin exigir que dure para siempre. Empiezas a cuidar con más presencia, a trabajar con más honestidad, a amar con más intención, porque sabes que nada está garantizado. Ese conocimiento, lejos de robar alegría, la vuelve más nítida. La vuelve adulta. Premeditatio malorum también cura un tipo de ingenuidad que hace daño. Creer que la vida te debe equilibrio. Cuando aceptas que el desorden forma parte del camino, dejas de tomarlo como un insulto personal. Ya no dices ¿por qué a mí?, sino esto también es parte. Y esa frase, tan simple, evita que el dolor se convierta en amargura. Te permite sentir sin envenenarte. Te permite atravesar sin endurecerte. Esta ancla no te pide que vivas esperando lo peor. Te pide que vivas listo para lo real. Y lo real incluye cambios, pérdidas, retrasos, críticas, incomprensiones, giros que no elegiste. La pregunta no es si aparecerán. La pregunta es si tu mente será un campo abierto donde todo arrasa, o una fortaleza donde todo se procesa. La fortaleza no es una pared que no siente. Es un orden interior que, cuando recibe el golpe, no se desmorona en gritos, impulsos y arrepentimientos. Si practicas esta contemplación con sobriedad, notarás algo decisivo. El día difícil sigue siendo difícil, pero no es el fin del mundo. Él no duele, pero no te anula. La pérdida pesa, pero no te destruye. El cambio inquieta, pero no te vuelve esclavo. Y en lugar de vivir con una esperanza frágil que depende de que todo salga bien, empiezas a vivir con una esperanza fuerte, la esperanza de que, pase lo que pase, tú sabrás volver a tu centro y actuar con dignidad. Esa es la libertad estoica. No la libertad de evitar el dolor, sino la libertad de no ser gobernado por él. Y cuando la vida se desordena, esa libertad es el ancla que mantiene tu barco en su lugar, aunque el mar siga rugiendo. Hay momentos en los que el problema no es la falta de fuerza, sino el tamaño con el que lo estás mirando. Una palabra fuera de tono se vuelve un juicio definitivo. Un error pequeño se transforma en un veredicto sobre tu valor. Una semana difícil empieza a parecer una vida entera. Y, sin darte cuenta, estás cargando el peso de algo que, puesto en su medida real, no debería aplastarte. El estoicismo tiene un remedio para esa distorsión silenciosa. Cambiar la perspectiva, elevar la mirada, recuperar la proporción. A este ancla se le conoce como la vista desde arriba, una forma de contemplación que no te desconecta de la realidad, sino que te la devuelve en su escala correcta. La mente humana es buena para sobrevivir, pero no siempre para medir. Cuando estás en tensión, el sistema se prepara como si todo fuera urgente. El corazón se acelera, el pensamiento se estrecha, la atención se queda atrapada en un punto. Y ese punto se convierte en el mundo. Es natural, el miedo concentra. La ira concentra. La vergüenza concentra. Pero vivir concentrado en el dolor te hace olvidar que la vida es más amplia que ese instante. No porque el dolor sea falso, sino porque no es total. La vista desde arriba no te dice no sientas, te dice no te encierres. Imagina, por un instante, que te separas de la escena como quien se aleja de un cuadro para verlo entero. Te ves en una habitación, en una ciudad, en un país, en un continente. Ves miles de ventanas encendidas, millones de personas con sus propios pensamientos, sus propios miedos, sus propias pérdidas, sus propias alegrías. Ves carreteras, estaciones, plazas, hospitales, escuelas, oficinas. Ves a alguien que hoy también está agotado. Ves a alguien que hoy está celebrando. Ves a alguien que hoy llora por algo que no se ve desde fuera. Y, en esa amplitud, el problema que te parecía absoluto empieza a cambiar de textura. No desaparece.
pero se vuelve más humano, más común, menos sagrado. Pierde el derecho de dominarte. Hay algo profundamente liberador en recordar que no eres el centro del universo, no como humillación, sino como alivio. El ego herido sufre, porque cree que cada evento le pertenece. Cada crítica es una amenaza personal, cada rechazo es un juicio total, cada fallo es una condena. La vista desde arriba rompe esa superstición. Te recuerda que el mundo no está conspirando, simplemente está ocurriendo. Que muchas cosas no son un ataque, sino una fricción normal de la existencia. Y cuando dejas de tomarlo todo como personal, ganas espacio interior para elegir mejor. Este ancla es especialmente potente cuando te sientes atrapado en la mirada de los demás. Cuando el miedo principal no es el hecho, sino la interpretación. ¿Qué pensarán? ¿Cómo me verán? ¿Me respetarán? La vista desde arriba reduce la tiranía de la opinión ajena. No porque la opinión no importe nunca, sino porque no merece gobernar tu alma. Cuando elevas la mirada, entiendes que la mayoría de las personas están demasiado ocupadas con su propio mundo interior como para dedicarte el tribunal que tu ansiedad imagina. Y aun si te juzgaran, su juicio es un viento. Pasa, cambia, se dispersa. Lo único que permanece es tu carácter. Los estoicos, especialmente Marco Aurelio, usaban este ejercicio para desinflar la gravedad falsa de ciertos dramas. No para volverse indiferentes, sino para volverse justos, porque hay dramas que se alimentan de tu atención. Crecen cuando los miras como si fueran gigantes, se encogen cuando los miras como lo que son: eventos, situaciones, fragmentos de tiempo. Lo que te destruye no suele ser el hecho en sí, sino la idea de que esto define mi vida. Pero nada define tu vida más que la suma de tus decisiones. Y en la vista desde arriba, esa verdad se vuelve evidente. Cambiar perspectiva también te devuelve gratitud sin sentimentalismo. En medio del caos, es fácil olvidar lo que sigue en pie. Sigues respirando. Sigues teniendo un cuerpo que te sostiene, aunque esté cansado. Sigues teniendo un lugar, aunque sea imperfecto. Sigues teniendo posibilidades, aunque ahora parezcan pequeñas. Ver desde arriba no es negar la herida. Es recordar que el cuerpo sigue vivo, que el día todavía tiene horas, que el mundo no se ha terminado solo porque algo se rompió. Esta memoria no es ingenua, es estabilizadora. Hay otra dimensión de este ancla, quizá la más transformadora. Te ayuda a elegir tus batallas. Cuando te ves desde arriba, te preguntas con honestidad: ¿esto merece mi energía? ¿Esto merece mi paz? Y muchas cosas, que antes parecían imprescindibles, se vuelven claramente prescindibles. Discusiones sin destino, comparaciones sin sentido, orgullos que solo buscan tener razón, venganzas pequeñas disfrazadas de justicia. Al elevar la mirada, te das cuenta de cuánta vida se pierde defendiendo asuntos que no aportan nada a tu alma. Y entonces aparece una elegancia rara. La elegancia de soltar. Soltar no es perder. Soltar es elegir dónde no vas a derrocharte. Es decir, no voy a entregar mi calma a esto. No voy a pasar mis días alimentando una pelea que no construye. La vista desde arriba te da permiso para dejar de ser esclavo del impulso. Te da permiso para no responder a todo, para no justificarte ante todo, para no entrar en cada provocación. Te da permiso para priorizar. Y priorizar es una forma de sabiduría. Este ancla también cambia la relación con el tiempo. Cuando estás dentro del dolor, el tiempo se vuelve pesado, como si nunca fuera a terminar. Pero desde arriba, recuerdas que todo pasa. El miedo pasa. La vergüenza pasa. La confusión pasa. Incluso las pérdidas, con el tiempo, cambian de forma. Duelen de otra manera. Se integran. La vista desde arriba no te promete que mañana estarás bien. Te recuerda que la vida se mueve, y que tú también te moverás si no te quedas atrapado en la narrativa del siempre. No es siempre. Es ahora. Y el ahora es transitorio. La vista desde arriba no te hace más frío. Te hace más compasivo. Porque cuando ves la amplitud del mundo, entiendes que cada persona que te cruza carga algo que no ves,
Que quien te habla con dureza quizá vive en su propio caos. Que quien te decepciona quizá está vencido por su inmadurez. Esto no justifica todo, pero humaniza. Y humanizar reduce el veneno. Te permite poner límites sin odio. Decir no sin desprecio. Seguir tu camino sin convertir cada fricción en guerra. Esa es una forma de grandeza interior. Conservar la humanidad en un mundo que a menudo empuja a perderla. Para usar esta ancla en lo cotidiano, no hace falta cerrar los ojos ni escapar. Basta con un gesto mental, ampliar. Si una crítica te golpea, amplía. Tu vida es más que ese comentario. Si un error te avergüenza, amplía. Tu historia es más que ese fallo. Si un rechazo te hiere, amplía. Tu valor no se decide en una sola escena. Si el día se tuerce, amplía, una jornada no es una sentencia. Y al ampliar, la emoción baja de intensidad suficiente como para que puedas actuar con claridad. No necesitas que la emoción desaparezca, necesitas que deje de mandar. En un mundo que te empuja a vivir pegado a la pantalla, pegado al ruido, pegado al yo, la vista desde arriba es una respiración moral. Te saca del encierro del ego y te devuelve a una perspectiva más verdadera. Y esa perspectiva tiene un efecto concreto. Te calma porque te ubica. Te hace recordar que eres una parte, no el todo. Que tu deber no es controlar el universo, sino gobernarte con dignidad dentro de él. Cuando todo se desordena, esta ancla te devuelve proporción. Y con proporción vuelve la libertad. La libertad de no exagerar. La libertad de no dramatizar. La libertad de no convertir un episodio en identidad. La libertad de caminar con firmeza, sabiendo que el mundo es grande, que la vida es amplia, y que tu tarea es sencilla y profunda. Actuar bien en la parte que te toca, sin perderte en lo que no te pertenece. Cuando el mundo se vuelve inestable, la mayoría busca una cosa: garantías. Quiere señales de que todo saldrá bien, confirmaciones externas, resultados visibles, y como esas garantías rara vez llegan a tiempo, la mente cae en desesperación o en dureza. Pero el estoicismo ofrece una salida más sólida. No apoyarte en lo que cambia, sino en lo que puedes ser. Porque hay algo que no depende de la economía, de la opinión ajena, de la suerte ni de la meteorología de tu vida. Tu virtud. La virtud no como palabra antigua, sino como criterio de acción, como la única base que no se rompe cuando el resto tiembla. En días de desorden, lo que más confunde no es el problema, sino la falta de un norte. Cuando todo parece urgente, pierdes la capacidad de distinguir lo importante de lo ruidoso. Te conviertes en alguien que apaga incendios con prisa, pero sin dirección. Y ahí la virtud funciona como una brújula. No te dice qué va a pasar, te dice cómo caminar. No te promete comodidad, te promete coherencia. Y la coherencia, en medio del caos, es un refugio real. Los estoicos hablaban de 4 pilares que sostienen una vida firme: sabiduría, justicia, templanza y valentía. No son ideas abstractas, son decisiones pequeñas repetidas. Sabiduría es ver con claridad. No dejarse arrastrar por la primera impresión. Pensar antes de hablar. Elegir el paso que construye. Justicia es tratar a los demás con dignidad incluso cuando estás irritado. No usar el dolor como excusa para herir. Cumplir lo que te corresponde sin buscar víctimas a las que culpar. Templanza es dominarte. No caer en excesos, no entregarte a la rabia ni a la ansiedad, no perderte en impulsos que te dejan vacío. Valentía es hacer lo correcto aunque cueste, aunque incomode, aunque nadie aplauda. Eso es virtud, no ser perfecto, sino ser íntegro. Cuando todo se desordena, es fácil que tu mente te empuje hacia 2 extremos. Uno es la desesperación. No puedo. No tengo control. Todo se hunde. El otro es el cinismo. Nada importa. Que arda todo. Ambos extremos son formas distintas de rendirse. La virtud, en cambio, es resistencia limpia. Es decir, esto es difícil, pero yo sigo siendo responsable de mi conducta. Es sostener un estándar interior sin exigir que el mundo sea amable para poder cumplirlo. Y eso, aunque parezca duro, en realidad es liberador.
porque te devuelve un poder que nadie puede quitarte, el poder de actuar bien. Hay un tipo de paz que nace cuando haces lo correcto, no la paz de tenerlo todo resuelto, sino la paz de mirarte al espejo sin vergüenza. La vida puede seguir incierta, pero tú te vuelves confiable para ti mismo. Y esa confianza es oro. Quien basa su estabilidad en el resultado vive en un sube y baja emocional. Hoy eufórico, mañana destruido. Quien basa su estabilidad en la virtud vive con un suelo firme. Hoy difícil. Sí, pero digno. Mañana mejor quizá, pero sin soberbia. El estoico no ignora los resultados, pero no les concede el derecho de definir su valor. Piénsalo con honestidad. Muchas de tus mayores heridas no vienen de lo que te ocurrió, sino de cómo reaccionaste, de palabras que dijiste en un arrebato, de decisiones tomadas por miedo, de silencios por cobardía, de límites no puestos por necesidad de aprobación, de traiciones pequeñas a tus propios principios. El desorden exterior hiere, pero el desorden moral hiere más, porque deja marca. Por eso la virtud es un ancla. Te impide convertir un mal día en una versión peor de ti mismo. Te protege del yo que aparece cuando estás bajo presión. En medio de la tormenta, la pregunta estoica no es ¿cómo salgo de aquí?, sino ¿cómo debo comportarme aquí? Esa pregunta cambia todo. Deja de hacerte correr tras el control total y te lleva al control real. Deja de empujarte a buscar culpables y te lleva a buscar excelencia. Deja de convertirte en un mendigo de calma y te convierte en un artesano de carácter. La virtud no te saca del caos, te hace capaz dentro del caos. Y lo más práctico es que la virtud simplifica. Cuando no sabes qué hacer, la virtud te ofrece un filtro inmediato. Si vas a responder a un mensaje, te preguntas, ¿es sabio? ¿Es justo? ¿Es templado? ¿Es valiente? Si vas a tomar una decisión difícil, te preguntas, ¿esto me acerca a la persona que quiero ser? ¿O solo calma mi ansiedad por un momento? Si te sientes provocado, te preguntas, ¿voy a dejar que mi ego conduzca o voy a actuar con dignidad? Este filtro no garantiza que todo salga bien, pero garantiza algo más importante, que tú no te pierdas. La sabiduría, en concreto, se ve en la capacidad de detener la reacción automática. Es aprender a decirte, mi primera impresión no es un mandato. Es mirar la situación con más de un ángulo, no caer en interpretaciones rápidas, distinguir hechos de historias. Un hecho es no me han respondido. Una historia es no me respetan, no les importo, me están rechazando. La sabiduría corta la historia innecesaria y se queda con el hecho. Y con el hecho, actúa mejor. La justicia, por su parte, se vuelve crucial cuando estás herido. Porque el dolor te tienta a ser injusto, a castigar, a humillar, a hablar con desprecio, a usar la ironía como cuchillo. La justicia estoica no es debilidad, es autocontrol moral. Es recordar que el otro también es humano, aunque se equivoque, es poner límites sin veneno. Es defender lo correcto sin perder la decencia. La justicia no te pide que toleres lo intolerable, te pide que no te conviertas en aquello que detestas. La templanza es la virtud que te salva de los excesos que vienen con el caos. Exceso de palabras, exceso de explicación, exceso de impulsos, exceso de pantalla, exceso de comida, exceso de escape. Cuando estás alterado, quieres anestesia, y la anestesia puede parecer alivio, pero suele dejar una resaca moral. La templanza te devuelve el control del cuerpo y del hábito. Te hace decir, no necesito romperme más para soportar esto. Te invita a lo básico, a dormir, a comer con cuidado, a moverte, a no llenar la herida con ruido. Esa sobriedad te repara más de lo que imaginas. Y la valentía es el acto de sostener la virtud cuando sería más cómodo abandonarla. Valentía es pedir perdón cuando tu orgullo quiere tener razón. Es decir la verdad cuando una mentira te ahorraría incomodidad. Es dar un paso aunque no te sientas listo. Es mirar una conversación difícil en lugar de evitarla. Es admitir un error sin convertirte en víctima. La valentía no grita, simplemente hace lo que toca. En el fondo,
Esta ancla te recuerda una idea esencial. Lo único realmente malo es actuar mal. Todo lo demás puede doler, puede costar, puede cambiarte, pero no tiene por qué degradarte. Puedes perder cosas sin perderte. Puedes fallar sin volverte cobarde. Puedes sufrir sin volverte cruel. Puedes estar rodeado de desorden, sin permitir que el desorden se instale en tu carácter. Cuando eliges la virtud como brújula, la vida se vuelve más simple en un sentido profundo. No porque haya menos problemas, sino porque ya no te pierdes en el laberinto de querer controlarlo todo. Tu tarea queda clara. Hacer lo correcto, con intención, aquí donde estás. Y aunque el resultado sea incierto, hay algo que se vuelve seguro. Tu dignidad. Esa dignidad no es orgullo, es alineación interna. Es saber que, pase lo que pase fuera, tú has cuidado lo más importante, la forma de tu alma. En días de caos, esa es la victoria silenciosa que nadie te puede quitar. No es la victoria de tenerlo todo bajo control. Es la victoria de no traicionarte. Y cuando aprendes a no traicionarte, el mundo puede desordenarse 1000 veces, y tú seguirás teniendo un lugar firme donde apoyar el pie. Esa firmeza no depende de la suerte. Depende de tu elección. Depende de tu virtud. Y por eso es el ancla más noble, la que te mantiene humano cuando sería fácil volverte cualquier otra cosa. Hay un instante, casi invisible, en el que decides si el caos te convierte en víctima o en artesano. No es el instante en el que cambia el mundo. Es el instante en el que cambias tú. Hasta aquí has aprendido a separar lo que controlas, a volver al presente, a prepararte para lo difícil, a recuperar perspectiva y a caminar con virtud como brújula. Pero todavía queda una tentación, una de las más sutiles y peligrosas: mirar el dolor como un enemigo sin sentido. Vivir el golpe como una injusticia pura, como un error que debería ser borrado. Y esa interpretación te quiebra por dentro, porque te deja sin propósito. La séptima parte te entrega un ancla que no suaviza la realidad, pero la transforma en materia. Amor fati, amar el destino, no como resignación, sino como fuerza creadora. Amor fati no significa aplaudir lo que duele. No es celebrar la pérdida, ni romantizar el sufrimiento, ni fingir que todo es bonito. Amor fati significa algo más exigente. Aceptar que lo que sucede ya forma parte de tu camino. Y decidir usarlo. Decidir no desperdiciar el acontecimiento. Decidir no convertirte en la persona que se rompe por lo que no eligió. Es una forma de dignidad radical. No negar el golpe, pero tampoco permitir que el golpe te defina. Hay personas que pasan por una tormenta y salen de ella más pequeñas, más desconfiadas, más amargas, más cerradas. Y hay otras que pasan por la misma tormenta y salen más profundas. No porque hayan tenido menos dolor, sino porque hicieron una elección interior: convertir el obstáculo en entrenamiento, convertir el conflicto en claridad, convertir la herida en lección. Amor fati es esa elección. Es mirar lo que te pasó y decir: no lo pedí pero lo incorporo. No lo elegí pero lo uso. No lo controlé, pero lo convierto en disciplina. La mente ordinaria pregunta: ¿por qué a mí? Y esa pregunta suele ser un callejón sin salida, porque no tiene respuesta útil. La mente estoica cambia la pregunta a algo que sí te devuelve poder. ¿Para qué sirve esto en mi carácter? Esa pregunta no es ingenua, es práctica. Te saca del lamento y te coloca en la acción. Te obliga a encontrar una utilidad moral. Y cuando encuentras esa utilidad, el dolor deja de ser solo pérdida. Se convierte también en construcción. Amor fati funciona como un alquimista interior. No elimina el metal pesado, pero lo funde para darle forma. Si te decepcionan, puedes usarlo para aprender a poner límites sin odio, para distinguir promesas de hechos, para elegir mejor tu círculo. Si fracasas, puedes usarlo para entrenar humildad, paciencia, perseverancia, para mejorar tu método, para fortalecer tu tolerancia al rechazo. Si te critican, puedes usarlo para examinar lo que es verdad y corregirlo, y lo que es ruido y soltarlo.
Si pierdes algo importante, puedes usarlo para recordar lo esencial, para valorar lo vivo, para ordenar tus prioridades. El evento es el mismo. La transformación depende de ti. Hay un error común. Creer que transformar el dolor significa no sentirlo. No. Transformar el dolor significa sentirlo sin convertirlo en veneno. Significa llorar sin caer en autodesprecio. Significa reconocer la herida sin construir una identidad de herido. Significa pasar por el duelo sin quedarte viviendo en él. Amor fati no te vuelve de piedra, te vuelve de hierro, capaz de calentarte, doblarte y volver a la forma sin romperte. Y aquí está la clave. El obstáculo se convierte en camino cuando deja de ser un argumento para rendirte y se convierte en un motivo para refinarte. Cuando dejas de decir esto me impide y empiezas a decir esto me entrena. La vida no te pregunta si quieres lecciones, te las trae. Lo que sí te pregunta, aunque no con palabras, es qué harás con ellas. ¿Te quedarás en la queja o en el aprendizaje? ¿En la culpa o en la responsabilidad? ¿En el resentimiento o en la claridad? El destino no decide tu respuesta. Tú la decides. Amor fati también te rescata de otra trampa, esperar a que la vida sea perfecta para empezar a vivir con plenitud. Mucha gente se promete, cuando se resuelva esto, entonces estaré bien. Cuando termine esta etapa, entonces empezaré. Cuando todo se ordene, entonces seré yo. Pero la vida rara vez entrega un escenario limpio. Siempre hay algo pendiente, algo incierto, algo que duele, algo que falta. Amor fati te libera de esa espera interminable. Te enseña a vivir aquí, con esto, incluso con lo imperfecto, sin posponer tu dignidad para un futuro hipotético. La aceptación activa de amor fati se nota en el lenguaje que eliges contigo mismo. En lugar de hablar como quien está siendo castigado, hablas como quien está siendo entrenado. En lugar de, no puedo con esto, dices, esto es duro. Y aún así puedo sostenerlo paso a paso. En lugar de, esto me arruinó, dices, esto me cambió. Y yo decido cómo. En lugar de la vida es injusta, dices, la vida es incierta, y mi tarea es ser justo dentro de ella. Ese cambio de tono no es un truco psicológico, es la arquitectura de tu fortaleza. Hay algo particularmente poderoso en aplicar amor fati al ego. Porque el ego es lo que más sufre cuando las cosas no salen como planeabas. El ego quería reconocimiento, y recibe silencio. El ego quería control, y recibe incertidumbre. El ego quería una historia en la que todo encaja, y recibe una ruptura. El ego se enfurece porque interpreta el obstáculo como una humillación. Amor fati le pone una mano firme al ego y le dice, esto no es una humillación. Es una oportunidad de ser grande sin exhibirte, una oportunidad de actuar bien sin garantías, una oportunidad de madurar sin aplausos. Convertir el desorden en material no es instantáneo. Requiere práctica. Pero hay un gesto simple que puede cambiar la dirección de un día. Tomar el golpe y preguntarte, ¿qué virtud te está pidiendo? Si el golpe te pide paciencia, practica paciencia. Si te pide valentía, practica valentía. Si te pide templanza, practica templanza. Si te pide humildad, practica humildad. Esa práctica concreta es amor fati en acción. No es una filosofía para repetir, es una conducta para ejecutar. Y lo más hermoso es que, cuando lo haces, algo se calma por dentro. No porque el mundo sea fácil, sino porque tu mente deja de pelear con la realidad. Pelear con lo que ya pasó es una forma de tortura. Amor fati corta esa tortura. Te dice, esto ya está aquí. Elijo usarlo. Esa elección te devuelve energía, porque dejas de gastar fuerza en negar el hecho y empiezas a invertir fuerza en convertirlo en crecimiento. Amor fati también te enseña a amar la vida sin condiciones. No a amar solo lo agradable, lo exitoso, lo cómodo. Eso lo ama cualquiera. Amor fati es amar la vida completa, con su mezcla de luz y sombra, porque entiendes que la vida no es un espectáculo hecho para complacerte, sino un taller donde tu carácter se forja. Y cuando miras la vida como taller,
El desorden deja de ser una maldición y se vuelve tarea. Y la tarea, por dura que sea, te mantiene de pie. Al final, amar el destino no es decir, qué bien que me pasó esto. Es decir, ya que me pasó, no lo desperdicio. Es decir, no voy a convertir este evento en amargura, lo convertiré en sabiduría. Es decir, no voy a salir de aquí más pequeño, saldré más íntegro. Esa es la victoria que nadie ve, pero que lo cambia todo. Que el caos no te roba el alma, sino que te obliga a descubrir la fuerza que no sabías que tenías. Y cuando aprendes a vivir así, el mundo puede seguir desordenándose. Pero tú ya no te rompes por dentro. Porque has aprendido el arte más raro, transformar lo inevitable en propósito, lo difícil en disciplina, y lo incierto en un terreno donde tu carácter, por fin, se convierte en tu hogar. Hay un recordatorio que no necesita ruido para ser poderoso. No llega como una amenaza, sino como una claridad. No busca asustarte, sino despertarte. Cuando todo se desordena y sientes que te falta aire, cuando el futuro te aprieta con sus preguntas y el presente te pesa con sus cargas, existe una verdad sencilla que, bien sostenida, lo reordena todo por dentro. Vas a morir, no como tragedia teatral, sino como hecho natural. Y precisamente porque es natural, tiene un efecto limpio. Corta lo superficial, reduce lo falso y te devuelve a lo esencial. Esta es la ancla de Memento Mori, la memoria de la finitud, la medicina que vuelve tu vida más nítida cuando el caos la vuelve borrosa. La mayoría intenta vivir como si el tiempo fuera infinito. Postergan conversaciones, postergan decisiones, postergan cambios, se guardan palabras importantes para un luego que nunca llega. Toleran trabajos que los vacían, relaciones que los empequeñecen, hábitos que los degradan, como si siempre hubiera otra oportunidad para arreglarlo. Y cuando algo se rompe, el miedo no nace solo del problema, sino de la sospecha. He estado perdiendo tiempo. Memento Mori no te castiga con culpa. Te libera con urgencia digna. Te recuerda que tus días son contados, y por eso cada día merece ser vivido con intención. Esta ancla no es morbo, es precisión. El pensamiento de la muerte no está diseñado para entristecerte, está diseñado para ordenarte. Porque cuando recuerdas que la vida es frágil, ciertas discusiones dejan de tener sentido, ciertas ofensas pierden tamaño, ciertas comparaciones se vuelven ridículas, ciertas ambiciones vacías se desinflan. Y al mismo tiempo, lo valioso brilla con más fuerza. El tiempo con quien amas, la salud, la coherencia, el trabajo honesto, la serenidad interior. Memento Mori no te roba alegría, la purifica. En medio del desorden, tu mente suele comportarse como si lo urgente fuera lo importante. Corre detrás de notificaciones, reacciona a provocaciones, se enfada por detalles, se obsesiona con la imagen. Pero cuando entra la memoria de la muerte, aparece una pregunta que corta el ruido como un filo. ¿Esto importará cuando mi vida esté terminando? No como frase para citas, sino como criterio real. Si no importará, entonces no merece tu alma. Si sí importará, entonces quizá merece tu atención completa, tu presencia, tu coraje. Memento Mori también te devuelve valentía para poner límites. Muchas personas viven atrapadas en lo que no quieren porque temen el conflicto. Temen decepcionar, temen romper una imagen, temen quedar mal. Pero si tu vida es finita, ¿por qué vas a regalarla a la aprobación ajena? El precio de agradar a todos suele ser perderte a ti mismo. Y perderte a ti mismo es una muerte lenta. La finitud te enseña a elegir con más limpieza, a decir que no sin odio, a salir de lo que te consume, a cortar lo que te degrada, a proteger tu tiempo como si fuera lo que realmente es. Vida en estado puro. Hay otra dimensión, quizá más íntima. Memento Mori te hace más humilde. No en el sentido de hacerte pequeño, sino en el sentido de hacerte real. La muerte pone a cada cosa en su lugar. Te recuerda que tu cuerpo es prestado, que tus títulos son prestados, que tu reputación es aire, que tu poder es temporal,
Y esa humildad limpia es una bendición en tiempos de caos, porque el ego suele ser el combustible del desorden. El ego exige que todo sea como quiere. El ego necesita tener razón. El ego convierte cada desacuerdo en una guerra. Pero frente a la finitud, el ego se calma, se queda sin teatro. Y cuando el ego baja, la mente respira. No se trata de vivir pensando todo el día en el final. Se trata de usar el final como una lámpara que ilumina el presente. Como si cada mañana pudieras decirte, sin dramatismo, hoy es un día menos, ¿qué voy a hacer con él? Y esa pregunta transforma, incluso las tareas comunes. Si sabes que tu tiempo es limitado, haces las cosas con más cuidado. Hablas con más honestidad. Pides perdón más rápido. Agradeces más. Te distraes menos. Dejas de aplazar la vida como si fuera un ensayo. Empiezas a vivir como si esto fuera real, porque lo es. Memento Mori también cambia tu relación con el desorden. Cuando todo se rompe, tu mente puede caer en la idea de que esto arruina mi vida. ¿Pero qué es una vida? No es una lista de éxitos impecables. Es una sucesión de días en los que eliges cómo estar. La vida no se arruina por un evento. Se arruina cuando abandonas tu carácter. Y justamente aquí esta ancla se vuelve poderosa. Te recuerda que, al final, lo que quedará de ti no será la cantidad de problemas que evitaste, sino la calidad de la persona que fuiste frente a los problemas. Imagínate por un momento en el futuro, al final del camino, no para asustarte, sino para aclararte, qué te parecerá importante, qué te parecerá ridículo, qué lamentarás no haber hecho, qué agradecerás haber sostenido. Esta visión no te vuelve triste, te vuelve lúcido. Te muestra que muchas angustias actuales nacen de confundir prioridad con ruido. Te muestra que la paz no viene de tenerlo todo, sino de vivir alineado con lo esencial. Cuando recuerdas la muerte, también recuerdas la vida. Recuerdas que estás aquí por un tiempo breve, y que esa brevedad hace que cada gesto tenga valor. No necesitas una gran oportunidad para vivir con dignidad. Necesitas un día como este, con su mezcla de caos y posibilidad, con su mezcla de dolor y deber. La finitud te enseña a no esperar condiciones ideales. Te enseña a sacar lo mejor del día imperfecto, a no decir cuando todo esté bien para empezar a ser quien quieres ser. Esta ancla es especialmente útil cuando el desorden te empuja a actuar sin alma, como una máquina. Te levantas, trabajas, sobrevives, te distraes, repites. Y un día te das cuenta de que has estado viviendo lejos de ti. Memento Mori te trae de vuelta. Te dice, no tienes tanto tiempo como crees. No lo gastes en lo que te vacía. Y esa frase, si la tomas en serio, puede ser el inicio de una vida nueva. Una vida menos ruidosa, más intencional, más honesta. No es necesario esperar a una pérdida para entender esto. No hace falta tocar fondo para despertar. Puedes despertar ahora. Con este recordatorio, puedes mirar tu desorden actual y preguntar, ¿qué parte de esto merecerá mi energía? ¿Qué parte puedo soltar? ¿Qué parte debo afrontar con dignidad? Puedes decidir que no vas a regalarte a la prisa, ni a la comparación ni al resentimiento. Puedes decidir que tu vida, por limitada que sea, será tuya. Y al final, cuando el caos se agita, Memento Mori te ofrece un tipo de calma que no depende de la suerte. Te dice, todo pasa. Tú también pasarás. Entonces, ¿qué sentido tiene vivir con miedo? ¿Qué sentido tiene vivir dividido? ¿Qué sentido tiene vivir en guerra con lo inevitable? Esa claridad no te quita el dolor, pero te quita la dramatización. Te quita la ilusión de que el desorden es definitivo. Te devuelve una verdad simple, solo tienes este tiempo. Y justamente por eso, este tiempo merece ser vivido con grandeza interior. La muerte, vista con ojos estoicos, no es el final que te roba. Es el límite que te devuelve. El límite que hace que cada día valga. El límite que convierte lo esencial en urgente. El límite que te susurra, con una voz tranquila. No desperdicies tu vida en el ruido. Sé digno. Sé presente. Sé humano.
porque el tiempo no te pertenece, pero este instante sí. Llegados a este punto, ya no se trata de entender ideas, se trata de convertirlas en una forma de responder cuando el mundo aprieta. Porque en los días tranquilos, cualquiera puede asentir ante la filosofía. El verdadero valor aparece cuando el caos es real, cuando el pulso se acelera, cuando la mente quiere correr, cuando una noticia te corta el aire o una discusión te enciende la sangre. Y ahí es donde necesitas algo más que inspiración. Necesitas un rito sencillo, un procedimiento interior que puedas ejecutar, incluso con la cabeza nublada. Un modo de volver a tu centro sin negociar con la tormenta. Esta última parte es ese cierre práctico. Un ritual de 7 anclas, un orden breve que puedes repetir para no perderte. Cuando notes que el desorden intenta gobernarte, lo primero es no confiar en la primera impresión. El caos siempre llega con un guión. Exagera, acelera, dramatiza. Te hace creer que todo está en juego, que debes responder ya, que el mundo se cae si no actúas en ese instante. Tu primera victoria consiste en romper esa prisa, no con una pausa larga, sino con un corte consciente. Un segundo de detención donde dices por dentro: alto. Ese alto no es debilidad, es mando. Es el punto exacto donde recuperas autoridad sobre tu propia mente. Entonces aplicas la primera ancla como quien pone un límite. Nombras con claridad: esto no depende de mí. Esto sí depende de mí. No hace falta escribirlo, basta con verlo. Hay cosas que no podrás controlar. El tono del otro, el resultado final, la reacción, el imprevisto. Pero hay una cosa que siempre queda en tus manos: tu conducta. En ese momento, no busques controlar el mundo, busca controlar tu parte. Y de pronto, el pecho se afloja un poco, porque tu energía vuelve al lugar donde puede ser útil. Con esa claridad, pasas a la segunda ancla. Aterrizar en el presente. El caos vive del futuro imaginado y del pasado repetido. Tú lo desarmas volviendo a la hora, que es donde tu voluntad tiene suelo. Una respiración lenta, no para relajarte como objetivo, sino para ordenar tu sistema. El aire entra y sale. Con cada exhalación, recortas el ruido. Ahora. Y luego eliges una única acción inmediata, la más pequeña y necesaria. No la solución total, no el plan perfecto. Un paso. La mente se calma cuando ve un paso real. El desorden se alimenta cuando solo ve un abismo. Después, si el miedo insiste, aplicas la tercera ancla, la premeditación sobria. Miras el peor escenario posible sin dramatismo. No para sufrirlo 2 veces, sino para desactivar su amenaza. Lo nombras con frialdad: esto podría salir mal. Y enseguida decides la respuesta digna: si sale mal, haré esto. Un plan mínimo, no una fantasía de control, sino una base. Saber que hay una respuesta posible te devuelve estabilidad. La incertidumbre duele menos cuando sabes que no estás indefenso. Cuando la emoción se vuelve grande, pasas a la cuarta ancla, la vista desde arriba. Te separas de la escena, no para huir, sino para medir. Esto está ocurriendo en un punto pequeño del mapa, en una ciudad, en un país, en una época. Tu vida es más amplia que este episodio. Tu valor es más amplio que esta opinión. Tu historia es más amplia que este tropiezo. Esa ampliación no borra el problema, pero le quita el derecho de ser absoluto. Recuperas proporción. Y con proporción, recuperas libertad. Con libertad, llega la quinta ancla, la brújula de la virtud. Porque en la tormenta no basta con sobrevivir. Importa cómo sobrevives. Ahí decides: voy a actuar con sabiduría, justicia, templanza y valentía, aunque no me apetezca, aunque no sea cómodo. Y esta decisión concreta se traduce en una pregunta limpia: ¿cuál es el acto correcto aquí? No el acto que me deja bien, no el acto que me da la última palabra, no el acto que humilla al otro, no el acto que calma mi ego. El acto correcto, a veces será hablar con calma, a veces será callar, a veces será pedir perdón, a veces será poner un límite,
A veces será trabajar sin quejarte, a veces será retirarte con dignidad. La virtud te guía cuando el ruido te confunde. Luego viene la sexta ancla, amor fati, la más transformadora. Tomas el hecho tal como es y lo conviertes en material. No te preguntas por qué te tocó. Te preguntas qué puedes construir con eso. Si esto es un obstáculo, lo usarás como entrenamiento. Si esto es una pérdida, lo usarás para valorar. Si esto es un rechazo, lo usarás para fortalecer. Si esto es una humillación, lo usarás para aprender humildad sin perder firmeza. Amor fati no cambia el evento, cambia la energía con la que lo atraviesas. Dejas de pelear con la realidad y empiezas a trabajar con ella. Y cuando trabajas con ella, el caos deja de ser un verdugo y se vuelve un maestro duro, pero útil. Finalmente, sostienes la séptima ancla, memento mori. Recuerdas que el tiempo es finito. Y esa memoria pone el desorden en su sitio. No vas a vivir para siempre, así que no vas a gastar tu vida en guerras pequeñas, en resentimientos largos, en comparaciones estériles. Recuerdas que la dignidad importa más que la victoria, que la paz interior vale más que el aplauso, que el momento presente, con sus imperfecciones, es tu vida ocurriendo, y esa claridad te devuelve prioridad. Lo esencial primero, lo superficial después, lo inútil fuera. Este ritual no es para usar una vez. Es para repetirlo hasta que se vuelva un hábito. Porque el desorden no se cura con una conversación bonita. Se doma con práctica. Y la práctica empieza en lo cotidiano. En la pausa antes de enviar un mensaje. En la decisión de no entrar en una discusión sin sentido. En la forma de levantarte cuando estás cansado. En el modo en que eliges una acción útil en lugar de 100 pensamientos, en la manera en que sostienes tu palabra cuando sería más fácil romperla. Cada repetición es una piedra en la fortaleza interior. Y poco a poco, ocurre algo que parece simple, pero es extraordinario. El caos deja de ser tu dueño. Sigue apareciendo, porque la vida es vida. Habrá días torcidos, pérdidas, cambios, traiciones, imprevistos. Pero ya no te arrastra con la misma facilidad. Ya no te roba el centro con un solo golpe. Porque has construido un sistema interno. Una forma de volver a ti mismo. Un conjunto de anclas que no dependen de que el mundo coopere. La meta final no es sentirte siempre bien. La meta final es ser estable, ser coherente. Ser alguien que, cuando todo se desordena, no se vuelve cruel, no se vuelve cobarde, no se vuelve esclavo del impulso. Ser alguien que puede mirar el caos y decir, con calma firme, no voy a empeorar esto con mi mente. No voy a perderme por dentro. Haré lo que me toca, con dignidad. Y lo demás, que haga lo que tenga que hacer. Eso es un hombre o una mujer fuerte en el sentido estoico. No quien nunca se quiebra, sino quien sabe volver. Quien no depende del silencio exterior para encontrar silencio interior. ¿Quién no necesita un mundo perfecto para actuar bien? Y si hoy tu vida parece desordenada, recuerda este cierre como una promesa práctica. El desorden puede ser real, pero no tiene por qué ser tu hogar. Tu hogar puede ser tu carácter. Tu hogar puede ser tu centro. Tu hogar pueden ser estas 7 anclas, repetidas con paciencia, hasta que un día descubras que, incluso en medio de la tormenta, tú sigues en pie.